Bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes las instrucciones del ensayo. ¿Listo? ¿Qué esperamos del ensayo? ¿Qué es lo que se debe hacer? Vamos a leer el documento. Igual yo voy a subir el documento también a la plataforma. ¿Listo? Entonces, bien, una monografía exegética es una exégesis de la pericopa seleccionada al comienzo del curso. ¿Recuerdan? Ustedes seleccionaron un texto en el que se va a basar esta monografía exegética. Se deben abordar los asuntos más importantes, desafiantes y problemáticos de la pericopa bajo consideración. Se exige el uso de todas las herramientas exegéticas que practicaron durante el curso. Todas las herramientas exegéticas, tanto uso de concordancias, de léxicos, de diccionarios y todos los elementos del idioma griego que aprendimos en el curso. Se deben incluir las observaciones y los análisis que desarrollaron en sus ejercicios escritos a lo largo del curso, pero también incluir mucho análisis nuevo. Siendo que no habrá espacio para tratar todos los detalles de la pericopa, especialmente en los casos de pericopas largas, se exige priorizar los temas y asuntos más importantes y dejar de lado otros asuntos que no son de mayor importancia. La monografía es el elemento más importante de la calificación final y como tal debe representar los mejores esfuerzos del estudiante, tanto en términos de contenido como de presentación. En cuanto a la estructura, el cuerpo de la monografía debe tener una estructura discernible y seguir una progresión lógica, lo cual en su totalidad debe contribuir a la demostración de la tesis. La monografía debe tener más o menos la siguiente estructura que se pueden elaborar y modificar según las características distintivas de la pericopa bajo consideración. ¿Qué es la tesis? Bien, la tesis es, en este caso, lo que quiso decir el autor. La declaración de tesis es aquello que ustedes, por medio de un estudio exegético, lograron encontrar y es lo que el autor quiso decir a su audiencia original. Ustedes lo van a colocar. ¿Cuál es la, por ejemplo? Voy a leerles una tesis. Un ejemplo de una tesis. En la presente monografía se desarrollará la exégesis de la pericopa de Mateo 26 y continuar al 68 de manera secuencial. Esta exégesis sostiene que, y aquí viene la tesis, sí, sostiene que a través del relato del juicio de Jesús ante el Sanedrín, Mateo presenta la corrupción de los líderes judíos y su mala comprensión de la identidad mesiánica de Jesús con el propósito de resaltar la inocencia de éste. Eso es lo que quiso decir, en este caso, Mateo. ¿Listo? Eso quiso decir. Esa es la tesis. De acuerdo con esto, se analizará el contexto literario, luego se presentará la exégesis secuencial de la misma y por último se analizarán todo lo examinado en la conclusión. Esa es la tesis. La tesis es lo que quiso decir el autor. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Una introducción, y esa introducción tiene la declaración de tesis, como ya lo vieron, y una breve explicación de la secuencia del argumento. ¿Sí? ¿Cuál es la secuencia del argumento? Lo primero, luego de la introducción, viene el análisis del contexto literario. En el análisis del contexto literario, ustedes básicamente lo que van a colocar es lo que ustedes respondieron en cuanto al bosquejo, las preguntas que respondieron en cuanto al contexto literario las preguntas que ustedes colocaron en la lista de aspectos investigados. Eso es. Entonces ya hay un trabajo, ¿no? Ya hay un trabajo que van a utilizar. Si ya hicieron esa parte del análisis del contexto literario, quiere decir que esa parte ya está hecha. Entonces, podríamos decir que, a ver,
Entonces, declaración de tesis, hecho. Explicación, hecho. Análisis de contexto literario, hecho. Ya vamos avanzando. Luego viene la exégesis secuencial de la película. Y ya vamos a mirar en qué consiste esa exégesis secuencial. Como se pueden dar cuenta, este no es un ensayo normal. Este es un curso en donde ustedes están aprendiendo a escribir ensayos exegéticos. Esto es un ensayo exegético, es otra categoría de documento, de escrito. Y bueno, en la exégesis secuencial básicamente es como distribuir su perícopa hacer un bosquejo. Si ustedes miran que dentro de su perícopa hay ideas que apuntan a una idea principal, esas van a ser subdivisiones. Las divisiones que sean necesarias. Quizás es una, quizás es dos, quizás es tres, etc. Luego el análisis hermenéutico, el análisis hermenéutico teológico para este es opcional, esto no lo vamos a meter porque no lo menciono no lo mencioné en el desarrollo. Luego de eso viene la conclusión. ¿Listo? ¿En qué es la conclusión? Un resumen, bueno, resume brevemente el argumento anterior y cómo se demostró la tesis. Listo. Y luego la bibliografía. La bibliografía debe tener las características indicadas en, bueno, esto no. Básicamente, pues, la bibliografía de acuerdo a las normas de citación y se incluyen exclusivamente y exhaustivamente los textos citados en la monografía. ¿Listo? Ese es la bibliografía. Ese es esa es la estructura del ensayo. ¿En qué va en la introducción? Bueno, incluye la declaración de tesis, que sea fácilmente identificable. La declaración de tesis debe resumir en una sola oración cuál es la función de la perícopa en el libro bíblico, o dicho de esta manera, lo que el autor bíblico quiere comunicar o lograr a través de la película. No se olviden que este es un trabajo exegético, que quiere decir que la primera prioridad es exponer la perspectiva del autor bíblico en toda su naturaleza única. Hay que tener cuidado con no confundir el punto de vista del autor con las perspectivas de otros escritores bíblicos o de otros teólogos cristianos. ¿Listo? Una pequeña advertencia. En cuanto al análisis secuencial, bueno, esta es la parte más extensa de la monografía y lo van a dividir la perícopa secuencialmente en grupos lógicos de versículos. Van a explicar cuál es el significado de cada grupo de versículos. El significado de cada grupo de versículos. En este análisis exegético tendrán que decidir cuáles aspectos de los versículos merecen comentario y explicación. Para tal explicación van a recurrir a algunas de las observaciones que ustedes hicieron en sus varias tareas a lo largo del curso. Observaciones gramaticales, lexicográficas, históricas, etc. Y no van a tener una sección del ensayo dedicada a cada tarea, sino que a lo largo de la monografía van a integrar elementos de lo que descubrieron en sus tareas, que sean útiles para el desarrollo de la explicación del texto. La monografía debe mostrar evidencia de una interacción sostenida tanto con el texto bíblico como con la literatura secundaria, que son las citas bíblicas que van a utilizar. No se deben limitar a reformular los textos bíblicos o a transmitir las opiniones de otros estudiosos, sino que también deben evidenciar tanto una cuidadosa deliberación sobre los textos bíblicos más complejos como un análisis y evaluación de importantes textos secundarios. No se limiten a describir las varias perspectivas en cuanto a la perícopa bajo consideración,
sino que sintetizan sus propias conclusiones e interpretación sobre la base de su propio análisis de la literatura pertinente, primaria y secundaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, son 2.500 palabras. 2.500 palabras, así es. Máximo. ¿Listo? Mínimo, pues, no creo es más, yo creo que ustedes van a necesitar por ahí unas 3.500. ¿Listo? Entonces, se trata de una síntesis, porque básicamente en sus trabajos anteriores, por ahí incluyeron 500, 1.000 palabras. Entonces ahora deben resumir eso y sintetizarlo en 2.500 palabras. Si alguien necesita más palabras, puede escribir. Dice, hermano, necesito 2.000 palabras más, ¿puedo? Yo verifico la necesidad. Y yo reviso, bueno, qué más quieres incluir, qué datos crees tú que son necesarios, porque a veces no se trata de que hayan datos importantes que incluir, sino que el estudiante no tiene capacidad de síntesis, y esa es una competencia transversal en los cursos del Seminario Reformado Latinoamericano. Pasos para la preparación. Bien. Temprano en el curso, el estudiante elaborará y entregará una lista de aspectos que a investigar para el proyecto final, lista de aspectos que debe investigar. Aquella lista guiará las diversas investigaciones ensayísticas que el estudiante debe realizar para estar bien preparado para escribir la monografía. Casi todas las tareas contribuirán con información al proyecto final, aunque típicamente tendrán que recontextualizar y reescribir los datos pertinentes de las tareas para que quepan bien en el flujo de la monografía. Las tareas son pasos esenciales en la preparación para la monografía final. Así, sería sabio escribir las tareas bien porque van a rendir fruto de nuevo en la monografía final. Antes de empezar a escribir la monografía, o con esto, el estudiante tendrá que entregar un bosquejo estructural de toda la monografía. El estudiante no debe comenzar a escribir la monografía final hasta que el profesor ha aprobado el bosquejo para asegurar que vaya en una buena línea. A la luz de esta fecha se debe planificar tiempo para la investigación del proyecto final desde el comienzo del curso y se debe comenzar a escribir la monografía tan pronto como reciban aprobación para el bosquejo y proyecto final. La monografía será evaluada según el rubro para proyectos finales y se deben observar las convenciones estándares de ortografía, gramática y puntuación y seguir las normas Chicago. Las fuentes primarias y secundarias deben ser citadas con precisión e integridad. El incumplimiento con las normas Chicago, SRL, fraude académico, incumplimiento con estas instrucciones y mala ortografía, puntuación y gramática serán sancionados. Máximo de palabras, 2.500, excluyendo bibliografía, pero incluyendo notas de pie de página. En cuanto a la estructura, esa es la tarea para el jueves. Para el jueves, estamos a jueves, ¿cierto? Es la tarea para el lunes. ¿Cómo es la estructura? Bien. Pues lo que van a hacer en la estructura es lo siguiente. En la introducción, en cuanto a la declaración de tesis, aquí van a escribir la declaración.
¿Listo? Escribirla bien. Y van a poner entonces no van a hacer la introducción, van a simplemente escribirla, la tesis, ¿listo? Esto no. Luego aquí en el análisis del contexto literario, van a poner aquí brevemente qué elementos van a incluir. Sí, es como una frase, ¿no? O sea, no van a hacer el análisis, es más como pensar, bueno, ¿qué voy a incluir en esa parte? En la exégesis secuencial, entonces van a escribir el bosquejo. Van a escribir el bosquejo. Por ejemplo, aquí lo que van a hacer es elementos que se van, o aspectos a tratar. Listo. ¿Cómo van a hacer eso? Es simplemente, bueno, ve, aquí voy a tratar, aquí por ejemplo a comentar una palabra, voy a definir una palabra, aquí voy a explicar una estructura gramatical de esos análisis profundos del texto griego. Aquí voy a mencionar un aspecto histórico, es decir, ¿qué van a decir? Pero en pocas palabras, ¿qué son los elementos que van a incluir esa parte? ¿Listo? Esto es lo que me van a presentar. ¿Cómo me lo van a presentar? Van a presentármelo en clase. Es decir, yo les pregunto y ustedes me van diciendo qué aspectos. Entonces, por favor, tomen esto. Ya se los mandé ahí para que lo tengan. Es simplemente, bueno, entonces, bien, van a pensar, van a poner su cerebro a pensar cómo van a construir el trabajo. Esa es parte importante para empezar a escribir. Luego de ya haber determinado eso, revisamos, ya entonces empiecen a copiar y pegar todos los elementos y a darle cohesión a todo el documento. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Profe, ¿cuándo ¿No se entendí presenta el bien? ensayo? Ah, perdón, del hermano Sergio. Estamos conectados, hermano, conectados. No, iba a preguntar cuándo se debe entregar el ensayo nomás, solamente pregunta bien cortita. La fecha de entrega del ensayo es, ¿cuándo tienen el curso con el profesor Fitzpatrick? ¿Cuándo inicia ese curso? El 5 de marzo. Sí, y nosotros terminamos clase el jueves 3. Sí, es una semana más, el 11, el 12 de marzo.
Profesor, disculpe, ¿podrá ser el 13? Porque justamente el 12 culmina esa semana de clase intensiva con el profesor Joe y justo el 12 es como la clase más larga. Entonces, no sé si Y el podrá ser 13. el domingo 13. Ajá. Ok. ¿Qué día es 13? 13, ¿verdad? O 14, ¿qué día queda? Bueno, ahí usted ve, pero ¿Qué día me recomendaste tú, mi hermano? yo había dicho el 13. Sí, sí, el 13. O el 14, el lunes. Lunes 14. Sí, sí, mejor. O 15. No, 14, 14. Ahí se los envío. Fecha de entrega máxima de todas las actividades y ensayo final, 14 de marzo. Yo cumplo el 11 de marzo para que lo tengan ahí de referencia. Profesor, la consulta que tenía yo era respecto a lo que usted compartió en el WhatsApp de los 5 puntos, que esto es para entregar, no entendí bien, el día lunes, ¿cierto? Es El el, lunes, sí. el día, ok. Profesor, Sí. otra consulta, lo que es la exégesis secuencial de la perícopa, ahí va como todo el análisis de las, digamos, por ejemplo, lexicográfico de las palabras que nosotros vamos a analizar en específico con su relación, viendo, por ejemplo, el Wallace. En esta porción va todo ese análisis. Todo es, todo. Ahora, lo van a incluir, pero no es como que análisis de esta palabra, párrafo aparte, análisis de esta palabra, párrafo aparte, no. Piénsenlo como tienen que enlazar con sus palabras, ¿sí? Utilizando el autor, si utiliza esta palabra se puede definir así, igual a dice así, que tengo una estructura así. Este ensayo no deben, no deben evitar ser técnicos, no. Esto es un ensayo exegético. Este ensayo es académico. Entonces su argumentación debe ser a la altura, debe ser elaborada, técnica. Ya si usted va a predicar esto, pues usted lo transforma y le quita todo lo que no sea necesario para la enseñanza en cuanto a o decirlo. Pero aquí sí. Aquí presentan la escultura con todos los elementos. Me traen la escultura y me traen todo lo que tallaron para que saliera esa escultura. Me muestran todo. Quiero verlo todo. Quiero ver todo. Hermano Cristian, es como el primer trabajo que hicimos en griego 1, pero más completo, o sea, con más aristas que hoy día tenemos, pero algo Es, similar, es que el trabajo porque hay de que, griego como, uno, sí, el trabajo de griego uno es uno de los puntos. claro, pero ahí Pero, habría que ser también, claro, había que tratar de dejar todo en el desarrollo, o sea, es como un mensaje, pero completísimo, con toda el área que hemos visto durante este segundo curso. sí, pero recuerden que son 2.500 palabras y no puede ir todo. Lo que quisiéramos no puede ir todo. Por ejemplo, mostrarme la lista en un estudio de términos, mostrarme los 20 versículos donde aparece esa palabra. Y la lista de los 20, ahí se van las 2.500 palabras. Entonces, eso no va. Simplemente se mencionan algunos versículos y sin citar la Biblia, solamente se pone el versículo donde está, libro, capítulo y versículo, y continúan. Es que son 2.500, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no van a caber. A lo que me refiero con esto, mi hermano, que me hizo entender mal, es, por ejemplo, este es un infinitivo de propósito, igual a dice esto, por lo tanto, entonces, el uso de este texto es así, y el infinitivo de propósito significa esto. O sea, esos comentarios pueden ir, no tienen que prescindir de ese tipo de comentarios como para hacerlo más simple, no. Si es técnico, yo lo voy a entender. Eso es lo que me refiero.
Profesor, una consulta. Si, por ejemplo, nosotros encontrásemos eh, que la traducción que estamos ocupando como base para presentar el texto tuviera quizá una mala traducción o podría haber sido mejorada, ¿eso usted lo sugiere poner en este análisis o en las conclusiones? En el análisis, en las conclusiones no va nada que no hayan dicho en el trabajo, nada nuevo. Es más, las conclusiones no incluyen citas bibliográficas. Perdón, sí, sí, en las conclusiones no se cita a nadie. Se retoman las ideas principales y por qué llegaron a esas conclusiones basado en lo que ya se dice. Si tiene problemas con que hay traducciones que no lo hacen bien, puedes dejar cierto espacio en algún elemento, en alguna parte del curso no Ok, del análisis secuencial. ok, gracias, profesor. ¿Hay alguna duda en cuanto a las actividades anteriores? ¿Alguien está en el análisis gramatical y dice, no estoy seguro de este tema o de este término, del uso de esta palabra? Profe, yo, bueno, justamente quería preguntarle, porque yo, bueno, justo estaba analizando una palabra y, bueno, estaba viendo que es un dativo. Déjeme buscar el versículo que justo lo estaba analizando, entonces tenía alguna duda si era referencial o era como de esfera. En esa tenía la duda. Un segundo. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo Sí, 6, versículo capítulo 2. 6, sí, epitumía en la palabra. Epitimía, sí. Sí. ¿Qué piensas de esa palabra? Claro, es que bueno, estaba buscando aquí es un dativo, pero tenía la duda si era un dativo de referencia porque se estaba refiriendo a no obedecer al pecado.
Tú dices qué tipo de dativo crees tú de referencia. Romanos 6:2. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcamos, sus lujurias. Si viste ese infinitivo, voy a compartir pantalla para que lo vean. Aquí está. Este esto más este infinitivo lo vimos en la clase pasada. Cuando un infinitivo aparece con esto, ¿qué tipo de infinitivo es? ¿Quién tiene sus apuntes? De propósito. Correcto. Correcto, muy bien, mi hermano. Es un dativo de propósito. El dativo de referencia, el dativo de referencia se usa más que todo para sí, como calificar una declaración o marcar una referencia o un elemento en el contexto. Y se puede traducir, se puede traducir como con a o con referencia a o respecto a o alrededor de. Vamos a ver si aquí se podría leer así. Para que no obedezcáis con referencia a o con respecto a. No estoy seguro que sea exactamente sea un dativo de referencia. Mi hermano, que investigaste, qué otros dativos Sí, encuentras? sí estaba entre el dativo de referencia o el dativo de esfera, porque yo creo que es más de esfera ahora analizándolo mejor. Claro, porque el de esfera dice que, claro, que indica como por ejemplo, en vuestros delitos y pecados, que es en la esfera de obedecer al pecado en rigor. Ujú. A ver.
Mm, indica la esfera o la región en la cual tiene lugar o existe la palabra modificada por el dativo. No, no me parece porque mm, ese dativo de esfera, sí, como la esfera o la región o el espacio. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo ven ese dativo? Es que yo lo pienso que está mencionando más como dirección para que no obedezcáis a sus lujurias. Es decir, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Como aquí está en nominativo. Es decir, las lujurias hacen parte del cuerpo mortal o del pecado. Las lujurias ¿es de quién? En el versículo. Yo creo que es del cuerpo, ¿no? Sí, Yo creo que es el cuerpo. Porque miren que cuerpo mortal, esta palabra, neto y somati, esas son las palabras para cuerpo inmortal, mírenlo aquí. Neto, mortal, y somati, cuerpo. Nuestro cuerpo mortal, y están en dativo. Entonces yo pienso que sí, sí. Y un dativo en oposición simple.
El dativo de oposición simple dice que el primer dativo puede pertenecer a cualquier categoría de dativos y el segundo es meramente una clarificación de quién o qué es mencionado. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Puede ser, mi hermano, pero es una buena observación, mi hermano. Es decir, este es el ejercicio. De esto se trata. De esto se trata y como se pueden ver, como se pueden dar cuenta, no es algo que se hace, sino que es en lo que se reflexiona, en lo que se piensa. Creo, mi hermano, que si le damos un repaso nuevamente a todos los usos, ya teniendo en cuenta como más claro el versículo, podríamos llegar a una mejor conclusión. De esfera no creo, no me parece. De referencia, yo podría mirar relación o respectivo. Sí, mi hermano, hay que seguir mirando. Para que vean que un dativo no es simplemente un dativo. Sí, no es nada fácil. Sí, yo estuve hoy día tratando de cabecearme un poco en el tema porque igual es difícil. Pero bueno, eso es No, mi harta tarea para la hermano. casa, ¿no? Y es diferente cuando uno ora para que el Señor le muestre, entender un texto a cuando uno ora para que el Señor le diga a un Señor qué clase de dativo es. Señor, es un dativo de referencia, un dativo de esfera. Muéstrame, Señor. Claro. Sí, así es. Es otro nivel de oración. Es otro nivel. Es otro nivel de oración. Sí, hermano. De verdad. ¿Alguna otra observación que tengan de sus textos? En cuanto al análisis gramatical, o aún en cuanto a una definición, o aún en cuanto a la lista de aspectos a investigar. Si tienen dudas sobre de la lista de aspectos a investigar, qué elementos creen que se les están escapando, podemos mirar el texto y revisar qué aspectos podrían incluirlos. Profesor, yo tengo una duda respecto del texto que yo escogí, porque en este pasaje se traduce una misma palabra de dos maneras diferentes en la Reina Valera. No sé si se puede ver Sí, ese texto. claro. ¿Qué texto es? Es Juan capítulo 5, del 19 al 24. ¿Qué versículo exactamente o qué palabra es? Es la palabra condenación. Por ejemplo, en el 24 no vendrá condenación. Como la palabra sánatos. Es la palabra sánatos. Perdón, que es la misma palabra
que utiliza más adelante. Deme un segundo. Por ejemplo, cuando habla de el versículo, O es crisis, que es juicio. claro, del juicio. Sí. Entonces, por ejemplo, Reina Valera la traduce para algunas como juicio, como condenación, y más adelante también la utiliza para, no, sí, también para juicio. Entonces, igual se me daba esa duda de por qué hacer esa distinción en la traducción, y a eso yo iba con que a lo mejor la traducción para esa versión no había como justificado hacer esa distinción. Juan 5, 22, 24 y 27. Claro, sí. La Biblia de las Américas utiliza la misma distinción también. Solo que ahí igual deja la nota que se refiere más bien a juicio, en el 24. Para ejecutar juicio. Porque es el Hijo del Hombre. Bueno, aquí en este versículo evidentemente sí hay un contraste entre vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Como si Juan en este versículo estuviera pensando en la palabra juicio en términos negativos. Claro, sí, yo igual había analizado eso mismo, pero lo que yo no sabía cómo presentar en el escrito era cómo, o sea, si defender o no esa traducción. A eso quiero ir, si será la palabra condenación la más Sí, sí. apropiada. Hay que buscar dónde más se podría estar usando esa palabra. Por ejemplo, aquí me muestra en la concordancia que hay un uso en Juan 7:24. Vamos a ver. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos subieron a la barca y se fueron 7:20. ¿Cuánto? A ese 6. Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. No es el mismo uso. Ni siquiera están en las referencias cruzadas, está ese, más bien está Juan 8. Yo juzgo, vosotros hubiesen matado, yo no juzgo a nadie. Bueno, aquí parece que Santiago habla también como de en ese sentido, ¿no? Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no,
para que no caigas bajo juicio. Y ese caiga bajo juicio es como que si te equivocas, entonces vas a recibir juicio, pero también Claro, ahí como de forma estaría más ligado a negativa. la condenación. Ajá. Como al parecer Juan, ahí en estos versículos de Juan 22, 25, 24. Segunda de Pedro 4. Claro, porque igual en el 22 se está hablando de un juicio que puede ser para bien o para mal. Pero claro, en el 24 se me presentaba esa duda, ¿no? De que ocupaba la palabra solamente para mal. Sí. Bueno, mira, a ver, aquí está también, segunda de Pedro, también habla como de reservados para juicio. Claro, hay evidente condenación. Bueno, aquí estoy buscando solamente donde aparece así que se escribe igualito, pero si lo buscamos ya en su forma léxica, vamos a ver si en Juan aparecen otras. Ah, pero mira que sí aparecen muchas veces más. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas también. Está usándolo en ese sentido, como este es la condenación. Ok, entonces, profesor, por ejemplo, el uso del traductor de la palabra condenación queda más bien explicado al hacer esas relaciones que, por ejemplo, Sí, estamos haciendo sí, ahora. claro, claro. Esto es estudio lexicográfico, estudio de términos. Pero si yo juzgo mi juicio es verdadero porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Sí, mis hermanos, ustedes no saben lo útil que es buscar una palabra en griego. Bueno, sí lo saben. Y espero que lo sepan. Espero que lo estén viendo. Lo útil que es saber leer griego y mirar una palabra y buscarla, así como estamos haciendo. Buscamos la palabra, los vocálogos, está la forma léxica. Ni siquiera hemos consultado todavía un diccionario, no lo hemos hecho. Apenas estamos en la misma Biblia dando vueltas, usando la concordancia a ver cómo aparece la palabra, cómo la están usando ahora. Deberías mirar si hay alguna variación entre Mateo y Juan. Por ejemplo, Mateo 5:21. Será culpable. Aquí está responsable a 22. Pero yo digo que todo aquel que está enojado con su hermano. ¿Dónde está la palabra ahí? Mateo 5:21. Mm, sí.
Parece que aquí corte será culpable ante la corte, juicio. O sea, esa palabra como, parece que se está usando más como el juicio, como el estrado. Juzgarás al pueblo con justo juicio. Sedec es juicio. Mishpat y Sedeká, justicia y juicio, es la palabra para el Antiguo Testamento. Sí, mi hermano, eso es. Buena observación. Listo, mis hermanos, si no hay más observaciones, creo que hemos abarcado mucho en poco tiempo. Evidentemente, cuando no nos metemos con morfología, es decir, declinaciones, desinencias, sino que nos apoyamos en el análisis, en los datos que dan estos softwares, como los que estamos utilizando para personas de bajo presupuesto, para personas que no tenemos logos. Entonces, nos ahorramos mucho, mis hermanos, mucho. Y yo quisiera que todos manejaran el análisis, saber analizar un verbo sin necesidad de ninguna ayuda, es decir, este verbo está en este tiempo, modo, voz, persona y número, pero nos tomaríamos más de un año con clases semanales aprendiéndolo. Creo que no es la intención y nos podemos ayudar con las herramientas digitales. Lo importante es profundizar, es profundizar. Hemos visto en este curso el uso de conjunciones, hemos visto el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, en un momento vimos el modo optativo cuando vimos las cláusulas condicionales, la cláusula de cuarta categoría es la que utiliza el modo optativo. Entonces miramos brevemente ese modo, aunque se utiliza poco. Vimos la voz activa, la voz pasiva, vimos el participio, el infinitivo, las cláusulas condicionales. Realmente hemos abarcado mucho. Si ustedes buscan un libro de sintaxis, por ejemplo, si vemos la gramática griega, claro que son 500 páginas de ese libro, de la gramática griega, vimos los casos del curso pasado, las voces, lo vimos en los modos, los tiempos verbales los vimos la vez pasada, aunque si creen que es necesario repasar los tiempos verbales, podemos hacerlo el lunes. El lunes podemos, si ustedes ven necesario, me escriben, decir, podemos repasar nuevamente los tiempos verbales. Lo podemos hacer, como los participios, cláusulas condicionales. Sí, básicamente abarcamos muchísimo. Algunos con más profundidad que otros. Pero lo hemos abordado. Entonces, mis hermanos, ya la pelota está en su cancha. Y ahora tienen que utilizar todo eso y profundizar más. Profundizar más, mis hermanos. Siempre estoy a la orden. Si tienen alguna duda, siempre pueden escribirme. Y nos vemos entonces el lunes. Por favor, en el bosque. Para aquellos que no se han conectado, les animo a que se conecten el lunes. Ya vamos a finalizar. La última clase es el jueves. Entonces,
Esperamos poder contar con la participación y asistencia de todos las últimas 2 clases y poder finalizar esta sesión de clases de manera satisfactoria.